Esta epístola de Pablo a los Efesios, sin duda alguna, es una de esas secciones de la Biblia que son verdaderamente extraordinarias. Se piensa que fue escrita por el apóstol Pablo, se cree más o menos entre los años 61 y 62. Incluso es interesante saber que los que saben dicen que esta carta fue escrita desde la cárcel. Algunos comentaristas le llaman a esto algo así como el Romanos chico. ¿Se acuerdan de la carta a los romanos? Porque Efesios es un excelente resumen de las enseñanzas del apóstol. Efesios tiene realmente dos grandes enfoques, o se enfoca en dos cosas. Efesios nos va a hablar en primer lugar de Cristo y en segundo lugar nos va a hablar de la iglesia. Como cuerpo de Cristo, ¿no es cierto?, la iglesia representa al Señor Jesucristo en sí mismo. Efesios nos dice entonces cuál es nuestra posición como cristianos. Pero también es una carta muy práctica y va a hablar de cuál es nuestra responsabilidad o cómo respondemos nosotros al amor de Jesús. Efesios busca ante cualquier cosa responder la pregunta: ¿qué significa estar en Cristo? Y yo creo que no puede haber una pregunta más importante para nosotros. ¿Qué significa realmente ser cristiano? Por lo mismo, también esta epístola de Efesios, como dije, es una carta sumamente práctica para todos los creyentes. Y yo quiero esta mañana enfocarme solamente en los primeros 3 versículos, que es en los versículos del saludo. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles a Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En los primeros versículos de esta carta, el apóstol está escribiendo a aquellos que están en la ciudad de Éfeso. El problema que tenemos es que parece ser que en las cartas originales la palabra Éfeso ahí no está. Lo que implica que Pablo está escribiendo a más que simplemente un grupo pequeño de personas en una ciudad determinada, sino que es una carta que el apóstol envía a todos los creyentes en lo que se conoce como el Asia Menor, lo que hoy conocemos como el país de Turquía. Y este era un mensaje entonces para la iglesia, más allá de una ciudad, más allá de un lugar. Y esta forma que Pablo va a escribir la carta de Efesios es bastante típica también, porque lo que uno descubre cuando lee su Biblia, especialmente las cartas del apóstol Pablo, es que en toda la primera parte el apóstol pone toda la enseñanza teológica fuerte, firme. Y en la segunda parte de sus cartas, él nos va a decir entonces cómo se aplica toda esa enseñanza, qué significa para la vida diaria de cada uno de nosotros. Entonces, si ustedes llegan a casa, y especialmente ustedes que tienen una Biblia nueva, y leen toda la carta de Efesios, que es como uno debe hacerlo, va a darse cuenta que los capítulos 1 y 2, 3 tienen toda la enseñanza que el apóstol quiere darnos. Y en los capítulos 4, 5 y 6 va a decirnos cómo esa enseñanza se hace práctica a nosotros. Comencemos entonces con estos primeros versículos, que están llenos de un verdadero gozo cristiano. Particularmente eso es lo que podemos descubrir en estos versículos, el gozo del apóstol Pablo, el gozo al ver cómo Dios derrama su bendición sobre los suyos, o sea, también sobre nosotros, los creyentes. Y podemos dividir estos 3 versículos en 3 partes. La primera parte, vamos a ver cómo Pablo da gracias a Dios por la obra del Señor en su propia vida. En la segunda parte, Pablo da gracias a Dios por la obra del Señor en la vida de todos los santos. Y en la tercera, Pablo da gracias por las bendiciones que los cristianos tenemos en él. Y por supuesto, todas estas son, sin duda alguna, grandiosas razones por las cuales glorifican a Dios. Comienza dando gracias por lo que Dios ha hecho entonces en su propia vida, ya que el Señor, como sabemos, lo había llamado para ser uno de sus apóstoles,
un mensajero del Mesías, del Hijo de Dios, hecho hombre. Y lo dice en una forma muy simple en el primer versículo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por, o también se puede traducir mediante, la voluntad de Dios. Lo interesante es que nosotros sabemos que no siempre fue así. Nosotros sabemos que no siempre este Pablo hablaba así. La Biblia nos habla de otro hombre llamado Saulo, el más grande enemigo que el Evangelio había tenido en ese momento. Fue el más grande, más sólido perseguidor de la iglesia, el más fuerte oponente de la obra del Evangelio, un enemigo de Jesús y de su pueblo en forma muy abierta y muy fuerte. Pero como ustedes recordarán, un día, a las afueras de la ciudad de Damasco, la actual capital de Siria, este hombre Saulo tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Tuvo un encuentro personal con aquel que había estado persiguiendo. Y lo que tenemos a partir de ahí es justamente el efecto de este encuentro que el apóstol tiene personalmente con Cristo. Vemos en él una conversión completa y total, radical en la vida de esta persona. Tan radical fue el cambio en este hombre, tan radical fue el cambio en este hombre, pasó a ser del más grande y terrible persecutor de la iglesia, el más grande enemigo de Jesucristo, a dedicar su vida de ahí en adelante para hablar a los hombres de Jesús, para anunciar que en Cristo hay una respuesta para el corazón humano. Y quiero apartarme aquí un ratito del tema por un minuto, porque la vida de este apóstol es la descripción de la vida de una conversión verdadera, de la vuelta de un ser humano que camina sin Dios a conocer a Dios y a caminar con Dios. Es una vuelta no más o menos, no en algunas áreas, no de vez en cuando, sino real y poderosa en el corazón de este hombre, donde sus pecados son perdonados. Y no solamente que sus pecados son perdonados, sino que él entiende perfectamente lo que significa o lo que significó para Dios el perdón de esos pecados. Que su único Hijo Jesucristo muriera una muerte horrorosa por un tipo como Saulo. Implica, sin duda alguna, un cambio tan drástico, tan diferente, tan poderoso, tan profundo, que es un cambio que solamente Dios es capaz de hacer en el corazón de las personas. Y que se muestra, en este caso, en la vida diaria. En una vida que ahora puede agradar a Dios, que ahora puede de verdad honrar y glorificar a Dios. Donde de verdad y por encima de las típicas excusas que todas las personas tenemos, Jesús llega a ser, porque Él ha hecho un cambio en nuestras vidas, donde Jesús llega a ser de verdad lo más importante para nosotros. Donde Jesús llega a ser de verdad el Rey de nuestro corazón, porque sabemos lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Entonces tal vez valdría la pena preguntarnos ¿has experimentado tú eso en tu vida? ¿Has experimentado esta obra poderosa de Dios en tu vida, en tu corazón, en tus pensamientos, en tus deseos, donde el Señor realmente es el único que es capaz de transformarnos de esa manera? ¿Has experimentado de verdad un encuentro personal con Jesús? ¿Es de verdad? ¿Es Él el Rey y Señor de tu corazón? ¿Es el Rey y Señor de tu presente? ¿Es el Rey y Señor en el cual has puesto tu confianza para tu futuro? ¿Es verdad que la mayor aspiración de tu corazón es conocerlo más? ¿Es servirlo más? ¿Saben? Son muy buenas preguntas en un día como hoy. Porque justamente estos hermanos han dicho que ese es el deseo de su corazón. Y lo que yo espero para ustedes tres es que eso no se les olvide en algunos años más, donde Jesús sigue siendo el Rey de sus vidas. Porque saben una cosa,
el cristianismo no es una religión. El cristianismo nunca es presentado en la Biblia como una religión. El cristianismo es una relación. Eso es muy diferente. Es una relación con el Señor Jesús. Es una relación íntima y personal. Por eso creo que vale la pena preguntarnos, ¿eres tú un cristiano? Bajo esta definición que la Biblia da, ¿eres tú un cristiano? Pablo había experimentado esto. No era un cuento para él, no era algo que supo, no era algo que le contaron. Él había experimentado esta intimidad con Dios, este encuentro con el Hijo, con su Hijo Jesucristo, que lo había cambiado completa y radicalmente. Tan completa y radicalmente que solo Dios es capaz de hacer ese cambio en la vida de personas. De ser un perseguidor, un asesino fanático, a ser transformado en un apóstol, en un mensajero. Pablo da gracias a Dios por el poder de Dios en su vida. ¿Tú das gracias a Dios por el poder de Dios en tu vida, que cambia tu vida? La segunda parte de este pasaje lo encontramos en estos versículos, una palabra de gratitud y adoración del apóstol Pablo por todos los santos de Dios, dice acá. Que santos de Dios es la forma en que la Biblia habla de los creyentes. Es interesante, ¿no? Es la forma en que la Biblia habla de todos aquellos que aman y han puesto su confianza en Cristo. Es una forma tan hermosa, ¿no es cierto?, de referirse, pero al mismo tiempo tan poderosa, si uno lo piensa. La palabra santos aplicada a ti y a mí es una palabra poderosa. A los santos, dice el verso 1, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Y estas dos palabras, santos y fieles, son grandes palabras. Si Dios habla de esa forma de ti, son grandes palabras, porque implican un gran cambio, una gran obra de Dios en tu vida. La forma en la cual la Biblia habla del pueblo de Dios es usando justamente la palabra santo. Interesante, nosotros no usamos esa palabra para referirnos a nosotros mismos. Sin embargo, esa es la forma en la cual Dios habla de sus hijos. Santo es una palabra que en el original era usada realmente para la iglesia, o a veces, en algunos casos, para algunos líderes de la iglesia. Y santo es sin duda alguna una tremenda palabra que nos recuerda una vez más que nuestros pecados sí han sido perdonados. Sí han sido perdonados. Sí, Cristo ha tenido el poder para perdonar nuestros pecados. Sí, en Él hemos sido rescatados de una vida sin sentido y maldad para vivir una vida para el Señor para siempre. Este perdón es de tal nivel, de tal forma, de tal profundidad, que Cristo usa la palabra santo para describir a aquellos que son suyos. Es la palabra que la Biblia usa para describir a aquellos que han sido perdonados por Cristo y por lo tanto delante de Dios están sin pecado, sin culpa, sin condenación. ¡Qué extraordinario! Porque si tú que estás aquí eres un cristiano, esta es la forma en la cual Dios habla de ti. Todo esto lo ha logrado Jesús. Esto no viene de nosotros, viene de la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, transformándonos, cambiando incluso nuestro estatus. La Biblia dice que antes que Cristo llegara a tu vida eras enemigo de Dios, bajo la ira de Dios. Ahora Jesús habla de ti como santo. Antes estábamos sin esperanza, muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora la Biblia dice que por la obra de Cristo somos llamados amigos de Dios. Hemos sido hechos parte del pueblo de Dios, apartados para conocerlo, para servirlo, para gozar de Él para siempre. Santo. Es una palabra muy, muy grande. Es una palabra maravillosa, pero también es una palabra muy seria para cada uno de nosotros. El gran teólogo Juan Calvino decía que ninguno puede ser un creyente
si primero Dios no lo hace un santo? Y al saber todo esto, ¿cómo entonces no adorar al Señor? ¿No es cierto? ¿Cómo no poner nuestra confianza en Él? ¿Cómo no poner nuestra seguridad en Él? Si el Señor ha hecho todo esto en nuestras vidas. ¿Es cierto? ¿Es esto también una verdad en tu vida? ¿Puedes tú dar gracias a Cristo por todo esto? ¿De verdad? ¿Jesús ha perdonado tus pecados? ¿Eres tú un santo de Dios? Y es esta gran verdad de la que Dios ha hecho en nosotros, los creyentes, los cristianos, o sea, nosotros. Esa es la obra de Dios en nuestra vida. El apóstol dice aquí, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué maravilloso es esto, no solamente para esas personas en alguna parte de la Turquía de actual, sino también para ti y para mí que estamos aquí y que podemos escuchar estas palabras. Pero no solamente que podemos escuchar estas palabras, sino que podemos y debemos responder a estas palabras. No son simplemente bonitas palabras, son un mensaje poderoso de Dios para preguntarnos seriamente dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra confianza, dónde está nuestra seguridad. ¿Jesús ha perdonado nuestros pecados o aún tenemos deudas con Dios? Es interesante que la Biblia usa la palabra o la frase paz de Dios o paz con Dios. Es interesante porque en la Biblia la palabra paz, no tiene la idea de estar así, no sé, sentado, relajado en el living, en un día lluvioso, ¿no es cierto?, mirando un partido de fútbol. Interesante porque la Biblia usa la palabra aquí paz como un significado de salvación. Paz con Dios significa que ya no tenemos cuentas pendientes con Dios. No hay nada que temer delante de Dios. Algún día nos presentaremos delante del Señor con la absoluta seguridad que nuestros pecados han sido perdonados. Y es por eso que Pablo alaba al Señor aquí. Y tú también puedes alabar a Dios por esto. Esto ha pasado en tu vida. El Señor Jesucristo ha hecho eso en tu vida. Completa seguridad de salvación. Si la respuesta es no a esta pregunta, no tengo esa seguridad, ¿por qué no? ¿Qué impide que hoy la tengas? ¿Qué impide que hoy de verdad te vuelvas a aquel que es capaz de hacer estos poderosos cambios en nuestras vidas? Estas son las palabras que el apóstol Pablo ha dado. Y finalmente el apóstol Pablo da gracias a Dios por la obra o por su obra en la vida de todos los creyentes. Es interesante porque es la misma razón por la cual él da gracias. La misma razón es Jesús, el Hijo de Dios. Aquel que el Señor envía para hacerse hombre, un ser humano perfecto y morir en la cruz por personas como tú y como yo. Transformando nuestras vidas, una vida sin propósito, una vida que a lo mejor no va para ninguna parte, una vida que a lo mejor no tenía ninguna seguridad ni propósito, para transformarlas en vidas de personas que conocen a Dios y que tienen una intimidad con Dios, que pueden hablar con Dios y a través de su palabra pueden escuchar la voz de Dios. Por eso es que Pablo da gracias aquí. Por eso es que Pablo alaba al Señor aquí. Por eso es que Pablo dice, qué glorioso, qué maravilloso es mi Señor, que es capaz de hacer esto en la vida de personas comunes y corrientes. Si Pablo estuviera aquí, alabaría al Señor por tu vida. Daría gracias a Dios por tu vida. Solo Jesús es capaz de hacer este tipo de cambios en el corazón de personas como tú y yo. Tú y yo tenemos un montón de áreas en nuestra vida con las cuales luchamos y siempre perdemos. A veces son cosas como el carácter, formas de pensar, resentimiento, comer demasiado, cualquier cantidad de cosas.
Solo Jesús puede tratar con nuestra rebelión contra Dios. Solo Jesús puede llegar a nuestro corazón para transformar ese corazón duro en algo diferente, que reconoce la obra de Dios, que es capaz de dar gracias a Dios. Solo Jesús es capaz de darnos esa intimidad con el Señor. Yo conozco a Dios. Yo hablo con Dios en mis oraciones. Yo escucho la palabra del Señor a través de la lectura de las Escrituras y la obra del Espíritu Santo y gozaré de Él para siempre por la obra de Cristo. Qué maravillosa oración de Pablo aquí.